Bueno, el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar de un minuto de la fe. Hoy vamos a hablar aquí en un minuto de la fe. El tema que les traigo hoy es la voz que habla sin escuchar. La voz que habla sin escuchar. Y el texto de referencia para hablar de la voz que habla sin escuchar está en Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Y también vamos a leer el 13 y el 17. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Detente a pensar. Mucho mueren los inocentes. ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, desde el 13, cuando la gente duerme profundamente, el miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo: ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno. Gracias, mi Señor. Gracias porque has sido maravilloso, Padre, para siempre es tu misericordia y tu verdad. Gracias, Señor Dios, porque nos has llenado de tu presencia, de tu gracia. Y hoy estamos aquí delante de tu presencia, Padre, delante de tu gracia, Dios, delante de tu presencia, Espíritu Santo, para caminar contigo, Rey. Estamos delante de tu gracia, Espíritu Santo, para caminar contigo, Rey. Estamos delante de ti, Espíritu Santo, porque nos has llenado de tu presencia y de tu gracia, Padre. Estamos delante de tu presencia, Espíritu Santo, para caminar contigo, para que nos llenes de tu gracia, de tu presencia, Padre, de tu amor. Estamos delante de ti, Espíritu Santo, porque nos has llenado, Padre. Levántate. Hay un pueblo que clama delante de ti, Señor, oh Dios. Hay un remanente, Padre Celestial, que nos guía con tu presencia, con tu gracia, con tu amor, con tu bondad. Hay un pueblo, Padre Celestial, que está permaneciendo en tu presencia, Padre. Ayuda a ese pueblo, Dios. Lo bendigo en tu nombre, Padre Celestial, a aquellos que escuchan tu palabra. Bendecimos, Padre Celestial, a aquellos que te escuchan en cada momento, Rey. Bendecimos, Padre Celestial, lo que tú haces con nosotros y nos enseñas a vivir en tu gracia. Bendecimos, Padre Celestial, ese momento. Bendecimos tu palabra, tu verdad, Dios. Bendecimos lo que somos y lo que vivimos, Padre Celestial, en cada momento. Padre, levántate. Hay un pueblo que clama en tu presencia, en tu gracia, Dios. Hay un pueblo que escucha tu palabra, Padre Celestial, para que los sane. Sana sus mentes para que te puedan escuchar, Dios. Sana su espíritu, Padre Celestial, en esos momentos para poder caminar contigo, Espíritu Santo. Sánanos, Dios Todopoderoso, y ayúdanos a caminar en tu presencia y en tu gracia. Muéstranos ese camino, Padre Celestial. Muéstranos esa verdad, Espíritu Santo. Muéstranos ese amor, esa conversión y esa fortaleza para vivir, Padre, contigo. Hoy estamos delante de tu gracia, Padre. Despeja los aires de mis hermanos, de aquellos que escuchan tu palabra. Abre sus mentes y sus oídos, Padre. Reprendemos, Señor, oh Dios, toda obra de las tinieblas que impida, Padre Celestial, que este mensaje llegue a los corazones, Dios de la gloria. Pero hay un remanente, Padre, que tú los sanas con ese amor, con esa bondad, con esa fortaleza, con esa guía, con esa esperanza, con ese amor. Estamos delante de ti, Padre Celestial, y te damos muchísimas gracias porque nos acompañas y quieres vivir con nosotros y estar aquí, Padre. Levántate, Espíritu Santo, y camina con nosotros. Levántate, Señor, y fortalécenos en tu santa gracia. Levántate, Padre Celestial, y fortalécenos cada día más porque has sido bueno, Padre misericordioso, bondadoso. En tu presencia clamamos. Te entregamos, Padre Celestial, esas palabras que has puesto a tu siervo para que le entregues, Señor, oh Dios, a tu pueblo para que te escuche
escuche, para que sepas, Padre Celestial, que nosotros estamos aquí, Dios, que caminamos, Padre Celestial, en la unción y en tu fortaleza de tu gracia, de que vivimos cerca de ti, Padre Celestial, porque queremos cambiar, Padre. Queremos que nuestro espíritu, Padre Celestial, escuche tus palabras. Bendice, Padre Celestial, a aquellos que te escuchan. Sana, renueva, Padre Celestial, y fortalécenos en ese vivir de tu presencia. Clamamos delante de ti, Padre. Clamamos en tu presencia, Espíritu Santo. Clamamos por estar contigo, Señor. Clamamos cerca de ti, Padre Celestial, y ayúdanos en tu gracia, en tu presencia, Padre. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en esta hora, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces bienvenidos todos a este episodio. Bienvenidos todos a un minuto de la fe. Bienvenidos todos. Estamos aquí con el Señor y queremos todos que escuchen la palabra y que sea edificante para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bienvenidos todos a este episodio. Hoy hablaremos de Elifaz, uno de los amigos de Jod, un hombre que llegó con buenas intenciones, pero con un mensaje equivocado. Vemos que Elifaz llega delante de Jod con buenas intenciones, pero el mensaje que trajo para él fue un mensaje equivocado. Muchas personas llegan a nuestra vida, llegan con un mensaje que para ellos es bueno, pero las intenciones son malas y traen ese mensaje, esa palabra, pero sus intenciones siguen siendo malas. La palabra de Dios nos muestra que Jod estaba atravesando un dolor, un profundo dolor en su vida. Había perdido a sus hijos, su salud, su estabilidad, la alegría, la había perdido. Y en ese momento oscuro, Elifaz abre su boca para hablarle. La palabra nos enseña que Jod estaba pasando por un momento difícil. Había perdido la salud, había perdido a sus hijos. La palabra nos enseña que había perdido todos los ganados, que había perdido las tierras no, porque las tierras siguen estando ahí, pero lo que era el ganado, las casas las quemaron, los hijos, todo eso había sido destruido. Y estaba pasando por un gran momento, por un momento oscuro. Muchas veces nosotros estamos pasando por momentos en dificultad. Quizás ustedes estén pasando por momentos difíciles, quizás en estos momentos ustedes estén pasando por problemas, por dificultades, estén pasando por esos momentos donde no quieren que las personas les hablen, ni sus hijos, ni su familia, porque es angustiante lo que están viviendo, lo que estamos pasando, ¿verdad? Y en ese momento tan oscuro donde hemos perdido a nuestra familia, quizás los seres queridos, no tienen que ser simplemente los hijos, pero un tío, un familiar, un amigo, un compañero, y quizás muchos que todavía no son cristianos, pero que les gusta jugar las cartas, juegos del azar, y van y pierden todo. Y tienen ese momento angustiado en su vida y no saben cómo canalizar esos problemas. Y de repente aparece un amigo, de repente llega el vecino, de repente llega el uno y el otro a hablarte, a decirte palabras, cosas que en las cuales tú no comprendes porque tienes una dificultad, tienes un momento de angustia y desesperación. Y por lo tanto tú no sabes qué hacer. Y esa persona que confías, ese amigo, viene con buenas intenciones, pero con un mensaje equivocado. Entonces, ¿pero qué es lo que dice Elifaz? ¿Cuáles fueron las palabras? Entonces, Elifaz le dice a Jod que nadie sufre sin razón. Eso es lo primero que él le dice, nadie sufre sin razón. Le dice que Dios no castiga al inocente. Le dice que si Jod está pasando todo ese problema, todo ese mal, toda esa angustia, toda esa desesperación, es porque debe haber hecho algo malo. Eso es lo primero que él le dice. Si estás pasando por este problema, debe haber una razón por la cual tú le estás pasando. Bueno, está bien, hay razones por las cuales
en nuestra vida pasan cosas, porque no tomamos buenas decisiones, porque hay amigos que nos influencian el mal, hay amigos que nos meten por caminos que parecen que son derechos, pero al final son torcidos. Hay amigos que nos llevan por otros caminos que son diferentes. Eso, nosotros acá en el mundo cristiano, hablando con el Señor, hay veces que tomamos malas decisiones porque nosotros la fe empieza a fallar y no permitimos que el Señor intervenga. Pero el Señor siempre nos dice que hay una esperanza y sigue tocando la puerta a nuestro corazón para que nosotros nos levantemos. Y la voz del Señor nos quiere hablar, esa voz que sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros cuando estamos en la tribulación, el hombre cuando está en tribulaciones, solamente sus pensamientos es en la tribulación y en el problema que está pasando. Cuando estamos en angustia, nuestros pensamientos están siempre en la angustia que en ese preciso momento estamos viviendo. Cuando nosotros estamos en dificultades, en problemas, en angustia, en desesperación, en duelo, cuando se nos muere una persona, por mucho que nos quieran venir a hablar, siempre nuestra mente y nuestro corazón está centrada en ese problema que estamos viviendo. Y Dios llega y nos dice, pon tu fe en las palabras que yo te he entregado. Levántate y toca nuestro corazón, pero nosotros no escuchamos, porque la palabra del Señor está puesta en la fe, no en los ojos, sino en la fe. Y nosotros no escuchamos porque tenemos problemas y dificultades, porque estamos en un momento oscuro. Y ahí es cuando entra el amigo, que el enemigo hay veces que toma la mente y el corazón de hombres y mujeres para hablarnos. Y vienen con buenas intenciones, pero al hablar sabemos que su mensaje es equivocado, que la palabra que trae a nuestra vida está mal. Entonces, esas palabras, en palabras modernas, en palabras actuales, esto te está pasando por algo que tú hiciste, le dice Elifaz a Jod. Esto te está pasando por algo que tú hiciste. Y aunque suenen lógicas las palabras, aunque parezcan religiosas, aunque parezcan cristianas, no es verdad lo que le está diciendo. No es verdad porque porque Dios mismo afirma al inicio del libro que Jod era un hombre íntegro. Jod capítulo 1, versículo 1. El mismo Dios dice que Jod era un hombre íntegro. Dios dice hoy, tú eres un hombre íntegro y te están acusando en tu empresa, te están acusando dentro de la iglesia, te están acusando en tu casa, te están acusando fuera de tu casa, te están acusando tus amigos. Y Dios está diciendo, eres un hombre íntegro. Estos son para los íntegros que dentro de su corazón saben que son íntegros y que los están acusando, porque sabemos que hay hombres que no son íntegros y que cuando los acusan, los acusadores tienen la razón. Pero Jod en estos momentos dice el Señor que es un hombre íntegro y dice que Elifaz dice que esto te está pasando es porque algo tuviste que hacer delante del Señor. Y aunque suenen lógicas las palabras que le está diciendo, aunque parezcan religiosas, cristianas, verdaderas, no es verdad porque ya el Señor lo está justificando. El Señor está justificando. Quizás hay personas que la están acusando y el Señor ya lo justificó. Quizás en este momento personas que están escuchando que dentro de la empresa lo están acusando, lo están atacando y no es verdad. Y el Señor defiende a Jod. Quizás el Señor más adelante te defienda, Padre Celestial. Si tú necesitas defender a estas personas que son íntegras delante de ti, defiéndelas, Señor. Si tú sabes que estas personas caminan en un propósito, en una verdad, en que tú las has llamado, Padre, defiéndelos. No estamos diciendo que el Señor va a defender a los malos, porque sabemos que hay gente mala, que no son sinceros. Pero el Señor reconoce. Ahora, el problema de Elifaz no fue su deseo de ayudar, fue que habló sin entender, sin escuchar y sin discernir. Ese es el problema de los hombres que dan consejo. En Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2,
La palabra dice que el conocimiento con la sabiduría, que la inteligencia, que el consejo, espíritu de consejo, la palabra habla de un espíritu de consejo. No hay una persona que dé consejo que no tenga ese espíritu de consejo. Personas que no tienen ese espíritu de consejo del Señor es algo complicado porque lo que hace es que lleva a un extremo a la persona que lo está escuchando, que su mensaje es equivocado, que podemos empezar a hablar sin entendimiento como lo estaba haciendo Elifaz, sin escuchar y sin discernir. Personas que están hablando al pueblo de Dios, dando consejos sin discernir, sin entender, sin escuchar, porque hemos de escuchar, ¿verdad? Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces pasa esto que estamos viendo en nuestra vida? Que personas nos hablan sin entender, sin escuchar, sin discernir. Personas que llegan a nuestro dolor y dicen, Dios te está corrigiendo. Y cuando ven el problema y la dificultad que está pasando el pueblo, que está pasando esa persona, dicen es que Dios te está corrigiendo, porque dentro de ti tú tienes que haber hecho algo malo, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la acusación del hermano, del amigo, del compañero, en nuestra familia, incluso nuestros hijos. Hay veces que nos escuchan, Dios te está corrigiendo y por eso están pasando estos problemas en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu economía, porque Dios empezó a corregirte. Pero vemos que el Señor está justificando a Job, que las palabras que Elifaz está trayendo no son las adecuadas. Otra palabra que nos dicen es seguro que pecaste, algo debes haber hecho. Palabras que hieren más que sanan. Son palabras que en vez de sanar empiezan a herir a las personas que las escuchan. Sin embargo, la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice que al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Personas que hablan sin entender, sin escuchar, la Biblia los llama fatuo y que tienen oprobio. Elifaz no deja una gran lección. Vemos que aquí Elifaz no deja un gran mensaje, no deja una gran lección, no habla delante del Señor con la integridad. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor? Que no todo lo que suena espiritual viene de Dios, porque las palabras que hoy Elifaz está trayendo para su amigo no vienen de Dios. Muchas personas se nos presentan a nuestra vida con palabras y nos hacen creer que son espiritual y que vienen de Dios, y por lo tanto ellos nos deben de corregir. Pero ahí es donde entra la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, donde debemos de analizar, donde debemos de tener un discernimiento para ver dónde vienen estas palabras, quién nos está hablando. Debemos de entender, debemos de saber que Dios nos quiere hablar, pero debemos de discernir las palabras porque hoy el Señor nos está hablando. No todo lo que suena espiritual, no todo lo que viene de hombres que nosotros reconocemos, de amigos, de compañeros cercanos, vienen de Dios. No todas las correcciones son correctas. Hay veces que pensamos que las correcciones que nos hacen nuestros amigos, nuestros compañeros son correctas, pero Dios tiene la última palabra y ella ha llegado a nuestra vida para enseñarnos, para decirnos que cómo debemos de actuar, de vivir, de sentir, de caminar, de saber que ese Dios trae palabra verdadera, de escuchar un siervo de Dios lleno del poder y la autoridad del Espíritu Santo, de saber que hay un hombre y una mujer que vienen de parte de Dios, que nosotros sabemos que son dirigidos por el Señor, que nos habla, que no son palabras, que nos vienen a corregir, pero con el Espíritu Santo, con palabra de Dios, que son verdaderas. Amén. A veces la mejor ayuda no es hablar, sino acompañar. Hay veces que no tenemos que hablar, sino acompañar en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, en ese momento de confusión, en ese momento de oscuridad. A veces lo mejor es no hablar,
sino acompañar. Si no tenemos una palabra sabia, si no tenemos ese espíritu de consejo dentro de nosotros, es mejor no dar consejo, porque hay personas iracundas que no tienen el espíritu de consejo y dan consejo. Pero hoy el Señor nos dice que hay veces mejor es no hablar. Así ayudamos más, simplemente acompañar. Al final del libro, Dios mismo corrige a Elifaz y a los demás amigos y dice: no habéis hablado de mí lo recto. Él mismo lo dice. Job capítulo 42, versículo 7. El Señor le dice a Elifaz y a todos sus amigos, y dice: no habéis hablado de mí lo recto. Porque hay muchas veces que el Señor tiene que intervenir en el siervo, en el profeta. Hay veces que Dios tiene que intervenir para corregirlo, porque las palabras que está hablando, las está hablando de su propio yo, de la vieja naturaleza, del conocimiento del sentir, de lo que ha visto, de lo que ha observado. Porque hoy nosotros no podemos hablar sobre nuestros ojos, no podemos hablar solo de lo que hemos vivido, solo de lo que sabemos de la persona. Tenemos que hablar es sobre el discernimiento y sobre la palabra que Dios nos ha entregado, para que podamos corregir a nuestros amigos, ¿verdad? A nuestros compañeros, que tengamos ese conocimiento y esa palabra y esa verdad para poder hablar. Porque sin la sabiduría y sin el conocimiento del Señor, nosotros, el pueblo se desenfrena y lo podemos llevar a un estado donde pues, muchas almas pueden ser perdidas. Muchos hombres, muchos hogares por un mal consejo se pueden perder. Hombres y mujeres que se han perdido por un mal consejo, porque hombres y mujeres se presentaron para dar consejo y que venían de parte de nuestro Señor Jesucristo y en realidad no era así. Por eso hoy nosotros tenemos que tener un discernimiento y una palabra establecida dentro de nuestro corazón para que podamos saber quién nos habla a través del Señor. Señor, danos esa revelación, ese conocimiento, para que nosotros podamos establecer tu palabra y podamos estar cerca de ti, Señor, oh Dios. Que nos guíes con ese conocimiento, que nos guíes con esa palabra, que nos guíes con esa unción, con esa verdad. Ayúdanos, Señor. Entonces, ¿qué significa todo esto que está hablando Job? ¿Qué significa todo eso que está hablando Elifaz a Job? Que podemos tener buenas intenciones y aún así representar al Señor mal. Eso es lo que el Señor nos está diciendo con todo esto que Elifaz le está hablando a Job, que podemos tener buenas intenciones y aún así representar a nuestro Señor Jesucristo mal, representar a Dios mal. ¿Cuántas personas no representan a Dios mal? ¿Cuántas personas no hablan a través de que Dios me dijo, de que Dios te manda? Así dice el Señor. Pero el Señor dice: yo no he hablado, yo estoy callado, mejor es quedarme callado para poder ayudar. Y muchos hombres y mujeres hablan por la boca de nuestro Señor Jesucristo diciendo: Dios me habló, en la presencia de Él estoy, pero Dios no ha hablado. Dios dice: me está representando mal, porque mis palabras yo no las he entregado, yo no las he hablado. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tema? Que cuando otros estén sufriendo, que tú veas que tu voz los va a dañar, no seas como Elifaz, apresurado para hablar, para decir, apresurado para actuar. No lo hagas así. Esta es la conclusión: que cuando personas tengan dificultades, tengan angustia, estén pasando por tristeza, por dificultades, no seamos como Elifaz, apresurados para actuar y para hablar. Que sea una voz que se escucha, que hagamos un acompañamiento. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no seamos como Elifaz, pero que seamos hombres íntegros, que sea una voz que viene de parte del Señor, que podamos escuchar y comprender, que podamos hacer ese acompañamiento, que podamos reflejar esa comprensión de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, porque a veces el mayor acto de fe es simplemente estar ahí. El mayor acto de fe de una persona, a veces, ese acto de fe, ese acto de estar ahí, es simplemente acompañar. Estar ahí acompañando a esa persona, estando ahí, ¿verdad?
Y ese era el tema que les traía hoy, ese era el tema que yo les quería hablar en este minuto de la fe. Les quería hablar con ustedes sobre este tema del IFAS. Amén. Yo te doy muchísimas gracias, Padre Celestial, por haber compartido con mis hermanos en este minuto de la fe, Padre Celestial, porque hay veces, Padre Celestial, que un acto de fe simplemente es estar ahí, el estar ahí en ese acompañamiento, en esa palabra, Señor oh Dios. Te damos muchísimas gracias porque pones en nuestra mente y en nuestro corazón el querer como el hacer. El estar allí contigo, Padre Celestial, el caminar en tu presencia, el vivir, Padre de la gloria, Padre bueno, Padre misericordioso. Y yo te doy muchísimas gracias, Padre. Yo te doy muchísimas gracias, Señor oh Dios, porque has sido bueno y maravilloso para con tu siervo, porque me has guiado en tu presencia, Padre Celestial, has guiado a tu pueblo que te ha escuchado y nosotros te damos muchísimas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor oh Dios. Bendecimos la palabra que nos has dado y te damos muchísimas gracias. Amén y amén.